Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde seguimos hablando con concejales del Ayuntamiento de San Fernando y hoy nos acompaña el viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Daniel Nieto. Bienvenido a la televisión. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo. ¿Se vive más tranquilo en la oposición que gobernando? La oposición es una tarea y el gobierno es otra. Evidentemente, quien tiene vocación política, y luego el Partido Popular tiene vocación de gobierno, donde se aspira a estar es gobernando, pero para eso hay que tener la confianza y el apoyo de los ciudadanos, y ahora estamos precisamente pues tratando de tener esa confianza mayoritaria de los ciudadanos que nos permita volver a gobernar, porque es desde el gobierno cómo se pueden hacer las cosas y cómo se pueden hacer las cosas bien, que es lo que uno quiere hacer. Usted es una persona que analiza mucho todos los temas que tienen que ver con la política. El análisis frío después de tantos meses de las elecciones municipales, ¿qué pasó en San Fernando en las municipales? ¿Por qué el PP, que parecía que estaba llevando a cabo una gestión importante, no consigue ganar, no consigue ser la primera fuerza? Pues los análisis son siempre eso, análisis que parten de unas tesis que pueden estar o no bien asentadas, pero es verdad que conviene analizar con detenimiento las cosas que pasan. En San Fernando no ocurrió nada que no ocurriera en el resto de España, os digo porque vivíamos una situación de gran desgaste. El Partido Popular tenía las responsabilidades en España de remontar una crisis en la que nos había metido el Partido Socialista y que el Partido Popular tenía que remontar, teníamos que salir del pozo más profundo en el que la sociedad española se había encontrado en decenios. Y eso pues evidentemente crea una sensación en la sociedad de agotamiento muy importante, porque había que hacer muchos esfuerzos, se estaban haciendo muchos esfuerzos, por cierto, que se está viendo que esos esfuerzos son los que nos han sacado de la crisis, nos están sacando de la crisis, nos tienen orientados en una senda de crecimiento del empleo, de la economía y de la recuperación de la familia, que queda mucho por hacer, pero que evidentemente hay que tener y ser justos y reconocer de dónde veníamos, y veníamos de la crisis política y económica más importante de la historia de España, y eso es lo que nos ha tocado, y aquellas elecciones pues fue una válvula de escape en la que los españoles pues expresaron un agotamiento y, por qué no decirlo, un cabreo contra una situación que se estaba viviendo y que evidentemente pesó y condicionó el resultado de aquellas elecciones. Luego, las consecuencias positivas de las reformas que el gobierno de Mariano Rajoy ha llevado a cabo se están viendo, y hoy por hoy el Partido Popular cuenta con el apoyo de los ciudadanos, con lo cual aquello creo que fue un punto de inflexión que evidentemente ha condicionado la vida institucional en muchas comunidades autónomas y en municipios, pero que luego la situación que provocó aquel resultado electoral ya no es el mismo, y por lo tanto por eso los resultados electorales posteriores han sido distintos. Se está convirtiendo usted en un especialista en el tema de los mariscadores. No es que usted ahora vaya a entender ahora de marisqueo especialmente, pero que son frecuentes las visitas del Partido Popular, son frecuentes las reuniones, tanto antes gobernando como ahora en la oposición, con el colectivo de los mariscadores. De hecho, tuvimos una moción que se aprobó en pleno, con los votos de la oposición, de esos 35.000 euros como segunda subvención municipal, un tema que está ahí pendiente. ¿Cómo ve usted el tema de los mariscadores a día de hoy? Mire, hemos tenido una visita hace unos 10 días a las obras, a la nave de los mariscadores, que es una obra que está pues pendiente de finalización, pero que está muy avanzada y que está ya pendiente, como digo, de la conclusión final, que es la instalación de la depuradora, que permitirá que los mariscadores de San Fernando no tengan que desplazarse a Sanlúcar de Barrameda. Por lo que me cuentan, la depuradora de Sanlúcar de Barrameda está cerrada y ahora tienen que ir a Tarifa, con lo cual multiplique usted, que son 4 viajes, ir a dejar el producto, volver, ir a recogerlo y volver. Es una cuestión económica, no están los números de esta manera. Si hubiera una depuradora en San Fernando saldrían los números. Eso es empleo directo y eso es inversión para el empleo.
Yo creo que ahí estábamos todo el mundo de acuerdo. En el Pleno Municipal de San Fernando se han aprobado todo lo relacionado con los mariscadores. La subvención que concedió el gobierno municipal del Partido Popular se concedió con el apoyo de todos los grupos, y todo lo que se ha hecho siempre con el apoyo de todos. Lo que ocurre es que hacer discursos es una cosa y firmar decretos es otra. Y a los mariscadores al día de hoy no los ha apoyado nadie, nada más que el Partido Popular. Porque el único dinero que han recibido ha sido los fondos propios que ellos han podido remover, la subvención que dio el Ayuntamiento de San Fernando, que gobernaba el Partido Popular, y la subvención que le dio la Diputación de Cádiz, que gobernaba el Partido Popular. Había otra subvención comprometida públicamente, que era la que iba a dar la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista. Nunca se dio. Nunca se dio. Y ahora hay otra subvención comprometida por el Partido Socialista de San Fernando, que es 35.000 euros. Y no se va a dar porque no está en los presupuestos que ha presentado, en el proyecto de presupuestos que ha presentado el Partido Socialista Andalucista y que apoya Javier Canos y Ciudadanos. No está. Luego, si no está en el presupuesto, ¿cómo se va a conceder algo que no está en el presupuesto? Mucho me temo que es que no hay voluntad de ayudar. Y si no hay voluntad de ayudar, deberían de reconocerlo, porque sería más fácil. No nos haría perder el tiempo ni a los mariscadores, ni a quienes apoyamos este proyecto, ni a los medios de comunicación, ni a los ciudadanos en general. Si no se cree en el proyecto de los mariscadores, que se diga, que se les diga, porque tendrán que buscar otra alternativa de financiación. Pero si de verdad se cree, lo que no se puede es tomar el pelo. Y a los mariscadores se les ha tomado el pelo. Se les ha prometido y no se ha cumplido. Y desde luego yo comprendo la frustración que tiene este colectivo. Porque de verdad a nadie se le obligó a creer, a votar, a apoyar la iniciativa de los mariscadores. A nadie. Pero si se hace con todas sus consecuencias. Y se sabía que esto al final es dinero que hay que invertir para llegar a un punto. Y también le digo otra cosa. Llegados a este punto de ejecución del proyecto, yo creo que es más sensato dar el último empujón que dejar morir un proyecto en el que ya se ha invertido mucho dinero. Por poco dinero más se termina, se culmina y se verán las posibilidades de que sea o no viable. Y yo estoy seguro que es viable. Yo estoy seguro que es viable porque tal y como lo explican y tal y como yo se lo he dicho, o sea, nada más que el hecho de tener que evitar tener que ir a mariscar a 50 kilómetros, pues eso es un ahorro potente, notable, y hay un yacimiento de negocio que va a garantizar que la depuradora funcione, ¿no? Otro tema, ahí si hiciéramos una plataforma con cada colectivo ahora tendríamos un montón de plataformas, pero hay otro grupo pequeño de trabajadores que son los antiguos personal sanitario que estaban en las piscinas municipales, los DUE, enfermeros, ATS, etcétera, que estaban. No me queda claro el tema de quién es el error de que no hayan sido subrogados, de la empresa, del contrato que le hizo el ayuntamiento, ¿de quién? Mire, habría tantas plataformas como promesas incumplidas tiene el Partido Socialista, el Partido Andalucista sobre la mesa. Porque cuando uno se compromete con un ciudadano, con un grupo, ese ciudadano y ese grupo no se olvida posteriormente y reclama lo suyo, reclama lo que se le dijo que se le iba a hacer. Y en el tema de los enfermeros había un compromiso por parte del gobierno local de que iban a ser subrogados. Se les llamó, se les aseguró. Lo que pasa es que el gobierno local del Partido Socialista, del Partido Andalucista, escribió a la hora de licitar el contrato unas condiciones que nos han llevado a este punto. Y es, ¿de quién es el error? Pues el error es de quien no garantizó lo que de viva voz les había hecho. Y cuando uno se compromete con un grupo y con un colectivo, insisto, no es un discurso. Luego hay que escribirlo y hay que garantizarlo y hay que ponerlo negro sobre blanco para que eso se pueda hacer. Y claro, cuando no se hacen las cosas bien, pues ocurre estas cosas. Y ha ocurrido con los mariscadores, ocurre con los enfermeros, ocurre con los olvidados de San Carlos y ocurre con todos aquellos que han recibido una promesa por parte del Partido Socialista que luego no se ha visto correspondida. Y eso es lo que no puede ser. Otro ejemplo lo tenemos, ejemplo laboral nuevamente, de personal que estaba trabajando.
las dos trabajadoras sociales que teníamos en el ayuntamiento, que estaban haciendo una labor, bueno, entendemos que era importante, que había una acumulación de trabajo importante y que llevaban ya varios años haciendo esa labor. Ahí también donde está el error, donde está el fallo. Está el error en contestar a esta pregunta. ¿Queremos que sigan estas trabajadoras sociales? Sí, hagamos posible que sigan. Hagamos posible que sigan. ¿No queremos que sigan? Pues evidentemente nos lleva a este punto. Termina una relación, o termina un programa, o termina y van a la calle. Pero cuando uno decide, y esto es una cuestión de prioridades, el dinero público, un presupuesto es una cuestión de prioridades. Uno prioriza en mantener un servicio público que está funcionando perfectamente, como es el caso de estas trabajadoras sociales. Pues lo hace. Uno hace lo contrario, y es buscar la prioridad en solucionar un problema que no existía, que es el despacho de la alcaldesa, y se gasta 400.000 euros en cerrar un museo y en trasladar un despacho que cuando se está haciendo otro despacho, o sea, San Fernando, la alcaldesa de San Fernando en poco tiempo va a tener 3 despachos. ¿Sí? Cuando esas son las prioridades de un gobierno municipal, pues un presupuesto es una manta, o te tapas los pies o te tapas la cabeza. Para taparte los pies y la cabeza, el presupuesto de San Fernando no tiene. Y aquí se ha decidido, se ha optado por gastar dinero público en cerrar el museo municipal en lugar de mantener servicios públicos. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Lo de la manta es cosecha suya o me Lo está...? de la manta, seguramente no. Si le gusta, y lo habré leído en algún lado. Me lo apunto, me lo apunto, lo de la manta, porque... Pero creo que lo ilustra bien. Sí, bastante bien, porque bastante bien. El presupuesto de una empresa, de una institución o de una familia es eso, es priorizar, porque cuando sobra el dinero, gestionar no es difícil. El problema es gestionar cuando tienes un presupuesto que es limitado y donde hay que solucionar problemas. Y uno empieza a solucionar problemas ordenadamente y no los crea. Ahora que he visto alguna foto suya en alguna reunión de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, ¿la Mancomunidad para qué vale? Porque estamos hablando de muchas instituciones que igual tenemos demasiadas instituciones y de vez en cuando viene ese debate, pero ¿la Mancomunidad en concreto de la Bahía de Cádiz para qué sirve? La Mancomunidad ahora mismo ofrece algún servicio, ofrece pocos servicios. El servicio que ofrece es más barato, porque no es lo mismo que todos contratemos en un determinado volumen, digo el balizamiento de las playas, por ejemplo, que es algo que es competencia o que hace la Mancomunidad de Municipios. Nos ponemos de acuerdo, cada uno baliza las playas en la cantidad que decide, y evidentemente no es lo mismo que cada uno contrate por separado a hacer un gran contrato donde al final cada uno aporta, por supuesto, lo suyo. Eso yo creo que es bueno desde el punto de vista de la optimización del dinero público y de conseguir buenos precios. Eso es lo que hacíamos en San Fernando con la oficina de compra cuando se centralizó. Antes todos los servicios, cada servicio se encargaba de surtirse de folios, de cualquier tipo de suministro, y cuando se hizo una única oficina de contratación, pues se ahorró mucho dinero, se ahorraron millones de euros en 4 años. Pues eso, ampliado no a los servicios de un ayuntamiento, sino a varios ayuntamientos, pues procura un ahorro. ¿Qué ocurre? Que cuando no se cree en eso, pues quizás no, y si no se apuesta por la Mancomunidad, o como en el caso de San Fernando, por dinamitar la oficina de contratación para volver a la situación anterior, que cada uno hace lo que quiere y contrata como puede, pues al final evidentemente no se consigue esa optimización del dinero público. Pero la Mancomunidad sirve, debe servir, y su vocación es que a todos nos cueste el servicio más barato. Pues no se trata, cuando uno ahorra, no se trata de hacer menos cosas, es hacer lo mismo a menor precio, y eso se consigue pues haciendo una contratación general. La Mancomunidad debe servir para eso, para mancomunar servicios públicos y no hacer un órgano político de debate. No es ni una diputación en pequeño, ni es un Parlamento de Andalucía en pequeño, es un órgano
que debe servir para gestionar, no para debatir. El documento de los presupuestos que se ha aprobado inicialmente hace pocas semanas, lógicamente recoge muchos apartados. Se está hablando, por ejemplo, de una modificación, de algunas modificaciones en la ordenanza de la feria. Ustedes han entrado a debate en ese tema porque hay cosas que no ven claras en esa modificación, ¿no? Es que hay 3 modificaciones en la ordenanza de feria. El Partido Socialista anunció una reforma, una ordenanza nueva. La ordenanza nueva no va a nacer, es la ordenanza del PP con 3 modificaciones que yo les resumo brevemente. Una, incluye todo lo relacionado a los caballos, que es una normativa autonómica que da igual que esté o no incluida, es de obligado cumplimiento. Si se incluye en la ordenanza de feria, pues queda todavía más claro, pero aunque no se incluyera, es una inclusión redundante, es de aplicación en todo el ámbito de la comunidad autónoma. Y por otro lado, lo que hace es restringir el horario de suministro de las casetas. Antes se podía hacer por la mañana y por la tarde, ahora solamente se puede hacer por la mañana y se restringe media hora. Y eso es desconocer totalmente cuál es la realidad de la Feria de San Fernando, que es una feria donde la mayoría de las casetas son instaladas por hermandades, por clubes deportivos, por colectivos, que cada uno hace lo que puede para suministrar, para hacer turnos, y no es una explotación profesional, sino es una explotación altruista, y para eso pues hay que facilitar la explotación de la caseta, y hasta ahora eso no había creado ningún problema, se lo digo desde la experiencia, no habría creado ningún problema. Había unos horarios que se cumplían porque a todos les conviene que se cumpla y que facilitaba esa explotación. Y la otra modificación que hay es elevar hasta un 300% las sanciones a los feriantes. De una gran modificación a 3 modificaciones. Una que no aporta nada, que es la de la normativa autonómica, y por otro lado elevar multas y poner problemas. Yo creo que este es el resultado de la gestión del Partido Socialista y del Partido Andalucista, lo digo sinceramente. ¿Y vamos a poder debatir sobre otras cosas de la ordenanza de feria? No, porque al ser una modificación parcial solamente podremos debatir, solamente se podrá alegar sobre estas 3 cosas que yo le he dicho. Y cualquier otra alegación que se haga, pues será desestimada porque no afecta a lo que estamos debatiendo. Y eso, bueno, digo que es una decisión que ha tomado el Partido Socialista, que criticó una ordenanza que ahora asume. Luego, en aquel momento, todo lo que se comprometió a cambiar, pues lo hacía desde el desconocimiento o desde una nula intención de cumplir. Y si es así, engañó a los caseteros. Le quiero plantear otro tema. Es el mismo espacio prácticamente de la feria, el recinto ferial de la Magdalena, pero utilizado como mercadillo ambulante los jueves. ¿Son modelos distintos el que tiene el gobierno actual con el que tenía el gobierno del PP? Lo digo porque ustedes, por ejemplo, días que no se podía montar, algunos en concreto, porque eran festivos, lo que fuera, que coincidía el jueves que era festivo en Navidad, lo que fuera, se fueron sustituyendo, creo que recordar, por algún domingo. Había un poquito de flexibilidad en ese tema. Son, insisto, modelos distintos con el mercadillo de la Magdalena, el que tiene el gobierno actual, que el que tenía el gobierno del PP. Pues yo sé cuál era el que tenía el gobierno del PP. El gobierno del PP, cuando se daba esa circunstancia que usted dice, valoraba, y como es posible o no tomar la decisión, tomaba la decisión que mejor o que entendía que era la más adecuada a las circunstancias de todos. Y aquí hay que atender a muchos intereses, y evidentemente se trataba de hacer, yo creo que con acierto, pero también puede ser que no acertáramos, digo porque el error o la capacidad de contentar a todo el mundo es imposible, pero que se hacía con esa intención. Digo que esa es la intención que tenía el gobierno en el que yo estaba, y ese era el debate que se hacía, que era intentar buscar una solución que fuera la adecuada a San Fernando, a los vendedores ambulantes y por supuesto al comercio local, que es parte muy importante del desarrollo, del empleo, de la actividad económica en esta ciudad. Y creo que no hay que hacer nada que le perjudique, sino que cree una actividad que sea cada vez más importante y más potente desde el punto de vista de la economía y del empleo. Y nosotros lo hacíamos con esa intención.
Y digo que para opiniones está todo abierto, pero se hacía con ese interés y con esa intención exclusivamente. Janer, otro tema que bueno, que estamos deseando que se coloque no la primera, sino la última piedra, que esté ya todo listo y que genere un buen número de trabajos, que bueno, que sea un pulmón también del empleo en la ciudad. Pero hay polémica con ese asunto. Se hablaba de que Zona Franca no tenía el dinero que sí parecía que sí tenía, el tema de los restos arqueológicos, que ha retrasado muchísimo toda esta tramitación. Dos administraciones, una gobernada por el PP, otra por el actual gobierno local. ¿Qué pasa con Janer? Yo no le voy a corregir, pero, hombre, que se ha retrasado muchísimo. Hace 4 años, cuando llega al gobierno Loayza, Janer era del Ministerio de Defensa. Hacía 20 años que Janer ya no era un cuartel, no era una dependencia militar. Se había desafectado. 20 años. Cuando llega a la alcaldía Pepe Loayza, Janer seguía siendo un terreno del Ministerio de Defensa. En 4 años se logra que el Ministerio de Defensa y una entidad, en este caso Zona Franca, se pusieran de acuerdo y se comprara. Se compra, deja de ser del Ministerio, se empieza a trabajar, se hace un proyecto, digo en 4 años, se hace un proyecto muy contestado que después, por supuesto, es asumido porque es lo que conviene hacer. Y se empieza a gastar muchísimo dinero, porque antes de poner y de que entre una grúa en Janer, tienen que entrar los arqueólogos. Y tenemos la suerte, la fortuna, no la mala suerte, la suerte y la fortuna de que se encuentran algunos yacimientos de mucho interés. Y eso hay que catalogarlos, sacarlos y ponerlos en valor. Y mientras se hace esa tramitación, se van aprobando los papeles para poder luego desarrollar ese terreno que estaba fuera de ordenación. No se podía hacer nada. Y todo esto se hace en un momento de crisis económica. Se compra, se empiezan a hacer las catas arqueológicas, se hace todo el trabajo arqueológico, se aprueba el planeamiento y queda pendiente de empezar. Que Zona Franca no tiene dinero, eso es, de verdad, yo creo que eso es faltarle respeto no a Zona Franca, sino a los ciudadanos de San Fernando. ¿O es que se cree el señor Conrado Rodríguez, que es el que lo ha dicho, que Zona Franca tiene el dinero en un cajón, como por cierto decía el hoy vicepresidente del gobierno de la Junta de Andalucía, le dijo a José Marín, el presidente de los mariscadores, que tenía el dinero de la subvención de la Junta de Andalucía en un cajón, pendiente de que el ayuntamiento le firmara los papeles? Después se vio que no estaba en un cajón, o si estaba en un cajón, pues ya no está seguramente el cajón tampoco. Lo digo porque en 20 años no se hizo nada, y en 4 años se cambió la naturaleza y las posibilidades de Janer como de la noche al día. Y de lo que queda pendiente es el inicio de las obras y de que la Junta de Andalucía le dé el visto bueno a un informe arqueológico que se ha mandado, donde, para que nos entendamos, Zona Franca le dice: he hecho todo lo que se me dijo, examine y dé el visto bueno de que es así lo que... Y una vez que se dé el visto bueno, podrán entrar las grúas y los operarios a empezar a desarrollar Janer. Pero Janer está en estos momentos a punto de caramelo, y se hizo en 4 años. Y si eso no lo reconoce el gobierno municipal de San Fernando, que se lo ha encontrado, es porque no tiene la grandeza de reconocer que estas cosas, que no se había hecho nada en 20 años, se lo ha encontrado hecho. Y se lo ha encontrado hecho para empezar a colaborar, no a poner problemas, como puso diciéndole que tenía que establecer una fianza millonaria para empezar a hacer la obra. Cuando un estudiante de primero de Derecho sabe que el Estado y sus organismos autónomos, como es Zona Franca, está exento de tener que establecer una fianza para desarrollar
un terreno. Esto no es el desarrollo que pudiera hacer una empresa o que pudiéramos hacer usted y yo como promotores. Esto lo hace Zona Franca. Y el Estado, la ley de contratos, dice que el Estado no tiene que establecer una fianza. Eso ha tenido Zona Franca que alegar y que interponer un recurso que, por supuesto, le ha tenido que dar la razón el ayuntamiento. Porque no tenía sentido. Pero ¿quién está retrasando? ¿Quién está poniendo palos en la rueda? En unas ruedas que están para empezar a rodar, afortunadamente. Y la responsabilidad de este gobierno no tiene nada que ver con lo que hasta ahora se ha hecho, porque lo difícil ya lo hizo Loaiza. Este gobierno tiene la ventaja de estar pendiente de solamente hacerlo fácil, que es colaborar. O más fácil todavía, no estorbar. Lo de usted y yo como promotores es una oferta de futuro. Estamos hablando de algo, Bueno, cuando usted deje la política. Somos gente seria, lo podríamos plantear. Bueno, queda eso ahí. Bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Lo del CTI, otro tema que vaya tela. Algún día de verdad sabremos, pero toda la verdad, de lo que ha pasado con el CTI de Fadrica, o nos quedaremos con lo que sabemos hasta ahora, que no es todo, no tenemos toda la información. Tenemos buena parte de la información. Tenemos una cosa que es importante también para entender la realidad, que es la intuición, ¿no? Y lo que nos cuesta es creernos. Es que es tan increíble que nos cuesta creerlo. O sea, algo increíble es que cuesta creérselo. Y lo que ha ocurrido con el CTI es sencillamente que la Junta de Andalucía salió corriendo, porque el CTI está en el epicentro del fraude de la formación de los ERES y de los cursos de formación y todo esto de la Junta de Andalucía. El CTI es parte de ese engranaje. Y lo que hizo la Junta de Andalucía fue salir corriendo, literalmente, y dejar las llaves y que el último que salga que apague la luz. Eso es lo que hizo la Junta de Andalucía y le dejó el muerto al Ayuntamiento de San Fernando de manera injusta, que ha tenido que reconocer la propia Junta de Andalucía que el acuerdo que adoptó a la hora de disolver aquel consorcio está mal adoptado. De verdad, es que y quien cerró el CTI ahora plantea la necesidad de que San Fernando cuente con un CTI. La necesidad. Pero si ya lo había. Si el problema lo ha creado usted. Usted crea el problema y un año después sale y dice que hay un problema que hay que resolver, ¿no? Pero si es que usted es el problema. No se puede ser pirómano y bombero a la vez. Es que esto de verdad que no se puede. Y quien ha cerrado el CTI no está en condiciones morales ni de ningún tipo de venir a decir que San Fernando necesita un CTI. Pues claro que necesita un CTI, si se cerró contra la opinión del gobierno del Partido Popular. Se cerró con el apoyo del Partido Socialista, pero contra la opinión del Partido Popular. Y se cerró porque la Junta de Andalucía lo quería cerrar. Con los con los argumentos que le he dicho, que era fruto del descontrol y del despilfarro y de que tuvieron que salir corriendo de ahí. Pero que ahora se plantee, pues claro que se plantea, es que ahora hay un problema, es que ahora hay barcos en Navantia y no hay formación para que las empresas puedan contratar a ciudadanos de San Fernando, a desempleados de San Fernando. Y eso, de verdad, alguien tiene que asumir una responsabilidad, alguien tiene que pedir perdón, alguien tiene que reconocer que se equivocó. Y estoy pensando en la alcaldesa, que es, de alguna manera, responsable de lo que ocurrió en el CTI y las actas de un pleno municipal glorioso, donde el Partido Socialista incumplió todo lo que estaba acordado y votó y cambió el voto. Bueno, pues eso está ahí para la historia porque está en las actas de pleno. Y la alcaldesa, que entonces no lo era, debería pedir perdón y reconocer que se equivocó. Y no decir más que en San Fernando hace falta un CTI, sino abrirlo mañana. Porque las instalaciones están ahí. El CTI, si quieren, lo pueden abrir mañana, desde el minuto 1. Como lo de los colegios de defensa, que también están pendientes, son carne de plataforma.
Tema, insisto, farragoso, el del CTI, bueno, también el de los colegios de defensa que usted también ha comentado. Tuve una reunión pasado mes de abril con Derecho a Vivir, con Pedro Mejía, lo tenemos aquí anotado, hay también unas imágenes. Usted estuvo también insistiendo mucho en la Expovida, que no se pudo llevar a cabo en un edificio municipal, sino finalmente se hizo en el Círculo de Artes y Oficios. ¿Qué tal la reunión? ¿Cómo valora ese encuentro con esta asociación? Perfecto, porque estábamos defendiendo a un colectivo que había sido atropellado por el gobierno municipal. Que se censure, vamos a llamar a las cosas por su nombre, que se censure por motivos políticos una exposición, eso yo no lo recuerdo. Yo no sé si usted, que tiene más memoria porque se dedica a contar las cosas que pasan en San Fernando, pero que se censure, uno no está obligado a estar de acuerdo con lo que otro cuenta, no está obligado. Ahora, sí está obligado, sobre todo cuando se tienen responsabilidades políticas, a favorecer que lo que el otro cuenta, opina o considera lo pueda hacer en total libertad. Si la exposición de Marra no se podía instalar en el centro de congresos, no se podía instalar en ningún otro sitio. Si atentaba contra algún precepto legal, atentaba en el centro de congresos, en el Círculo de Artes y Oficios, en la calle y en casa de quien lo hubiera montado. Y si no lo hacía, y si se podía instalar en el en el Círculo de Artes y Oficios, se podía instalar también en el centro de congresos. Y no se instaló en el centro de congresos, y digo, tal y como nos traslada el colectivo al que se le prohibió, por motivos ideológicos. Por motivos ideológicos. Y eso no había ocurrido nunca, o yo no lo recuerdo. Y eso, de verdad, también es una mala decisión que requiere de una rectificación. La rectificación es que no vuelva a pasar y que se le pidan disculpas. Y yo creo, lo digo como opinión personal, que este colectivo tiene que volver a solicitar la instalación del centro de congreso, como lo hacen a diario todos los colectivos de esta ciudad, para montar una exposición, para dar una conferencia, para hacer lo que le vengan ganas, porque está en su derecho, porque es una instalación pública. Y está a disposición, o al menos así estaba hasta el anterior gobierno, de todos los colectivos de San Fernando que lo solicitaban. Y aquí ha habido una censura. Y yo creo que la censura no tiene cabida, y además no había ninguna justificación. Y hablaban de un informe técnico que desaconsejaba. Es mentira. No hay un informe técnico que dice bajo qué premisas se podría prohibir. Pero eso es como si, bueno, sí, y el informe es impecable, es un corta y pega con una valoración, pero no dice que incumple alguna de las, o sea, si incumpliera los requisitos se puede prohibir, pero como no incumple, pues ergo no hay motivo para prohibirlo, y eso es lo que hay. Hubo una mentira diciendo que se prohibió por la existencia de un informe técnico. Hay un informe técnico que no lo prohíbe, y lo que hubo fue una censura. Y eso el gobierno de esta ciudad pues tendrá que rectificar, y no tendrá que volver a hacerlo, porque si insiste en eso, yo creo que entonces cuando nos tenemos que tentar la ropa. ¿El libro que le regaló el señor Pedro Mejía se lo ha leído ya o...? Está pendiente. ¿Lo tiene Tengo mucha lectura atrasada. ¿Tiene mucha lectura atrasada? Sí, compro muchos libros. Eso es bueno. Bueno, no sé. Tengo lectura atrasada, don Gonzalo. Muy bien, me parece bien que... Lo tiene en capítulo. ¿El tema del aborto sigue siendo un debate que está en la calle, incluido dentro del PP también? Bueno, el tema del aborto es un tema que está en la calle como otros muchos temas y que hay que abordar. Yo antes le decía que uno no tiene la obligación de estar de acuerdo con lo que opina otro, con lo que opina un colectivo, pero de verdad, en un Estado de Derecho, y más aquí en San Fernando, donde la libertad de expresión o sea, es una hija predilecta de esta ciudad, porque aquí es donde se promulgó. Yo creo que, de verdad, en un Estado moderno, las opiniones hay que respetarlas hasta el extremo. Y cuando se plantean debates, uno entra en el debate o no entra en el debate. No hay obligación de entrar en el debate. Pero, desde luego, uno tiene la obligación de aceptar
los debates se puedan abrir y que haya colectivos, que haya grupos y que haya personas que quieran cambiar las cosas. Pues, es que yo quiero cambiar las cosas también. Con la mano en el corazón, ¿eh? ¿Le da un poquito de pereza afrontar otras elecciones ahora? No, con la mano en el corazón, no. No, hombre, yo creo que le dará pereza al que va a pasar de un mal resultado como obtuvo el Partido Socialista a un malísimo resultado como va a obtener el Partido Socialista, según dicen las encuestas. Pero en el caso del Partido Popular no puede haber pereza, hay hasta cierto entusiasmo y además derivado de las cosas que estamos haciendo, de cómo estamos percibiendo al partido, al militante, al simpatizante, al votante, que de verdad, que desde posiciones diversas, está considerando más que nunca que el voto al Partido Popular es lo que le conviene a España. Y naturalmente que es una valoración política la que estoy haciendo, pero que creo que se puede demostrar, porque ya todo el mundo gobierna. Ya hay partidos que no se presentan como una esperanza, sino que se presentan con una mochila de gestión a los hombros. Y lo que está haciendo Podemos, lo que está haciendo Ciudadanos allí donde gobierna o donde puede gobernar, pues lo estamos viendo. Y eso no es lo que conviene a España. A España le conviene estabilidad para terminar de salir de la crisis. Y todo lo demás es música celestial. Todo lo demás es música celestial, porque un discurso bonito lo hace todo el mundo, ¿de verdad? Todo el mundo es capaz de hacer un discurso bonito. Gestionar una crisis no es capaz de gestionarla todo el mundo. Y eso lo hago con toda la intención del mundo. Creo que en estos momentos la gestión de esta crisis, para salir definitivamente de la crisis, la tiene que llevar a cabo quien ha demostrado capacidad para hacerlo, que es el Partido Popular. Porque el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos están en otra cosa. Están en otra cosa. No en resolver los problemas de los ciudadanos, de los españoles y de afrontar el futuro con otra perspectiva. Aparte de ganar las elecciones, hombre, es difícil, igual a veces no es correcto extrapolar los resultados, pero en las últimas elecciones generales, las de diciembre, la fuerza más votada en San Fernando fue el Partido Popular. Me imagino que quedan todavía años para las municipales, pero de alguna manera psicológica es importante también el seguir ganando en San Fernando, ¿no? En estas generales, ¿no? Sí, sí, esto, vamos, que se ganaron las elecciones no es una opinión, es un dato objetivo y que se obtuvo un buen resultado y que San Fernando, el Partido Popular de San Fernando, en el cómputo de la provincia de Cádiz, aportó un número importante de votos, pues es un hecho. Es un hecho sobre el que no cabe ninguna duda. San Fernando logró tener una representante en las Cortes, que es María José de Alba, que vuelve a estar en la candidatura, por supuesto, y que permite tener una voz importante y acreditada de los problemas de San Fernando en Madrid, en definitiva. Creo que el comportamiento del Partido Popular, de la candidatura del Partido Popular en San Fernando fue óptima y además nos llena de ilusión, de esperanza y de entusiasmo para afrontar el trabajo que nos queda por delante de aquí al mes que viene, a las próximas elecciones generales, pero también a las elecciones municipales, que estamos trabajando pues desde el minuto 1 de las anteriores. Lo del minuto 1 se va a quedar para... Estoy viendo que se va a quedar para muchos temas. Señor Nieto, muchas gracias por este ratito. Le dejo, no para que se ponga al día de la lectura, sino para que me siga repasando el pleno, que tenemos pleno de aquí a unas horas. Tenemos pleno esta tarde. Este mes, y tenemos pues ya está enjaretado, ¿eh? Ya está enjaretado, no hay que darle pero tampoco... hay que darle un poquito una última lectura. Hay que subrayar un par de cositas. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, con el viceportavoz del Grupo Municipal Popular, en el Ayuntamiento de San Fernando, el concejal Daniel Nieto. Muchas gracias a todos por su atención.